Hemos estado conversando algo con Luciano Grasso en torno a lo que es este proyecto que tiene que ver con una estrategia local de prevención del suicidio. Bueno, vamos a ir conociendo avances de todo este trabajo que se viene realizando y los fundamentos centrales que tiene justamente el trabajo. Bien, bueno, en principio contextualizo el proyecto. Nosotros venimos hablando hace bastante de la necesidad de abordar los problemas de salud mental, que son cada vez más prevalentes, y cuando decimos abordarlos quiere decir no solamente tener capacidad de atención, tanto en el hospital, en el área de salud mental, como en los centros de salud, que hay psicólogos en cada uno de ellos, sino también trabajar en prevención y trabajar intersectorialmente, porque un problema de salud mental no es solo algo que nos pase individualmente, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas y por eso hay que trabajar mucho intersectorialmente. Los intentos de suicidio y los suicidios forman parte de uno de los problemas de salud mental más frecuentes, además de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, lo que llamamos la depresión, y por supuesto los consumos problemáticos y las adicciones. Pero en cuanto a los intentos de suicidio, lo que se viene viendo a nivel continente americano es un incremento paulatino en los últimos años. Si bien, el otro día lo hablábamos telefónicamente, tenemos un déficit de medición. En los últimos 2 años, a nivel nacional, no hay todavía datos actualizados, pero sí lo que se observa de distintas investigaciones es que ha crecido, y bueno, la pandemia tuvo mucho que ver con esto, crecieron todo lo que tiene que ver con conductas que podrían llegar a encuadrarse dentro del riesgo suicida, ¿no? A su vez, en Tandil, sí, desde el área de epidemiología se hizo un trabajo, un informe, en general en salud mental, pero en particular también en lo que son intentos de suicidio, y lo que observamos, que esto también es importante decirlo, es similar a la media nacional, un incremento tanto de atenciones en las guardias, la guardia del Hospital Santa Marina y la guardia del Hospital de Villos Blanco Villegas, un incremento de las internaciones anuales, y también de los intentos de suicidio. Se hizo una medición del 2016 al 2021. Es decir, ya no hay dudas que las conductas suicidas, para decirlo de una manera que engloba tanto los intentos suicidas, la ideación suicida, como, bueno, por supuesto, el suicidio consumado, forman parte de un grave problema de salud pública, a partir del cual tomamos las recomendaciones y la normativa que hay una ley nacional de prevención de suicidio, desde el Sistema Integrado de Salud Pública para elaborar una estrategia integral que es la que estamos presentando. ¿Y cuáles serían los principales lineamientos en este sentido? Bueno, como les decía, un eje muy importante es la atención, ¿no? Pero hay que trabajar antes y después, ¿no? Lo que se llama la prevención y lo que se denomina la posvención, que es trabajar en el caso de un suicidio consumado con el círculo vincular de la persona, la familia, los amigos, la pareja, que muchas veces, atravesando el duelo, viven situaciones particulares. Tremendo. En muchos casos generando padecimientos mentales, todo lo que tiene que ver con la culpabilización, la estigmatización. Entonces hay un eje que es muy importante y que no siempre se logra trabajar bien, que es esa continuidad de acompañamiento en la posvención. En el caso de un intento de suicidio, trabajar también la posvención con la persona que intentó suicidarse, porque lo que estamos viendo que también ha incrementado es los intentos de suicidio que tuvieron un intento previo. Ajá. Esto ya es más de la mitad de las personas que intentan. Entonces, ahí es muy importante el seguimiento, el acompañamiento, o a partir de alguna señal, que no llega a ser una tentativa de suicidio, pero hay alguna señal que el sistema de salud puede tener alguna alerta para acompañar. Entonces, para ese eje, todo lo que tiene que ver con la atención, es muy importante capacitar. Nosotros tenemos, como les decía al principio, profesionales especialistas en salud mental, pero se recomienda actualizar la información y las competencias, es decir, generar capacitación para el sistema de salud. Y luego vamos a lo que tiene que ver con la prevención. Y ahí hay líneas que están en la estrategia, que además, como bien decías vos, Rodolfo, se convirtió en un proyecto de ordenanza, que en este momento está en tratamiento en la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Una línea es todo lo que tiene que ver con prevención en las escuelas, talleres para los adolescentes. Los adolescentes, sobre todo en el caso de mujeres, entre 14 y 19 años, es la franja etaria en donde más intentos de suicidio hay. En el caso de varones, entre 24 y 35 años. Es decir, claramente en adolescentes en edad escolar o en adolescentes jóvenes
que pueden estar en el ámbito laboral o en la universidad, son las franjas etarias de mayor riesgo en donde más hay que trabajar. Entonces hay una línea de prevención en relación a adolescentes y jóvenes. Perdón, ¿se sabe las causas de por qué la incidencia en las mujeres es a una edad más temprana y un poco posterior en los hombres? No hay investigación que profundice esa diferencia etaria. Sí, claramente... Sí, la estadística se ve de esa manera. Exacto. Y si da esa particularidad, digamos, hay una pequeña diferencia, ¿no? No es que no haya un número alto entre 14 y 19 en varones, también los hay. Pero se observa, uno ve dónde están los picos, en las mujeres ahí y los hombres un poquito después. Así como también hay una pequeña diferencia en cuanto a suicidios consumados, se da más en varones, e intentos de suicidio no consumados se dan más en mujeres. Son datos que permiten analizar acciones, pero en términos generales lo que muestra la epidemiología, que como decíamos el otro día, no importan los números en términos, digamos, de que son vidas, pero sí sirven para darnos cuenta de que es un fenómeno sobre el que hay que trabajar y que hay que trabajar en prevención. Y en este sentido, correr algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, el que acabo de decir, muchas personas que todavía creen que el suicidio no es prevenible, que del suicidio no hay que hablar porque, bueno, puede promover que alguien intente hacerlo, ¿no? Todo el fenómeno del contagio, y en realidad está comprobado que el suicidio es prevenible, que hablar es muy importante, que hay personas que pueden estar en una situación en donde no quieren vivir más como están viviendo en este momento, que esto no quiere decir que necesariamente quieran morir, sino que no quieren seguir viviendo como están viviendo y sienten que no tienen salida. Entonces ahí una palabra, un acercamiento, la posibilidad de que puedan expresarse es muchas veces fundamental para evitar un suicidio, ¿no? En cuanto a las motivaciones, precisamente esa conducta suicida, no querer seguir viviendo como se está viviendo, ¿qué sería eso que se quiere cambiar o eso que no se, digamos, influye la cuestión económica, social, el haber sido víctima de algún bullying o cuestiones por el estilo? Sí, está comprobado que no hay una sola causa, ni tampoco que es un fenómeno hereditario. Sí, es multicausal, es multidimensional. Por supuesto que hay factores predisponentes, que son comunes, que se han investigado, que forman parte de los factores de riesgo para un intento de suicidio, que tienen que ver con situaciones de dificultades económicas, todo lo que tenga que ver con malestar físico, dolores, enfermedades, pueden predisponer también, problemas vinculares, pero en definitiva lo que sucede es que hay factores que predisponen a una ideación suicida y hay factores que son precipitantes, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es trabajar sobre los factores predisponentes, por un lado, es decir, cuáles son aquellas situaciones que pueden llevar a que una persona sienta que su situación ya no es más tolerable y no tiene salida. Parece que el factor precipitante es esa situación en donde la persona siente que ya no hay forma de mejorar su situación. Entonces, ahí es donde hay que trabajar con prevención, comunicando y sobre todo mostrando que hay posibilidad de cambiar, ¿no? Me parece que se trata de poder hacer que esa persona pueda vislumbrar un horizonte distinto al que está viviendo. Seguimos charlando en el próximo bloque. ¿Querés dejar algún tema, Rodolfo, ahí pendiente? Sí, me gustaría en el próximo bloque si podemos hablar algo con relación al tema comunidades terapéuticas, otro tema distinto, pero que tiene que ver justamente con la salud mental y bueno, lo que y de actualidad se dio en el día de ayer con el caso Marcelo Teto Medina. Tenemos el desayuno de hoy con Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud y bueno, también fue concejal y fue impulsor del Consejo Joven hace algunos años. Bueno, ahora se ha vuelto a reflotar el tema con una presentación de un proyecto de creación del Consejo Joven. ¿Cómo lo ve? No, todo lo que tenga que ver con participación de jóvenes en la vida democrática es, por supuesto que coincido. Sí me sorprendió el término creación cuando, bueno, en realidad, como bien decía Rodolfo, el Consejo de los Jóvenes fue creado en el año 2006 con un decreto que lo crea y empezó a funcionar y funcionó durante muchos años. Entiendo que se discontinuó por la pandemia, pero recuerdo en aquellos años íbamos varios concejales de los distintos bloques a recorrer todos los colegios para transmitir cuestiones que tienen que ver con la información
de los distintos poderes del Estado, de qué hace un Consejo Deliberante, los tipos de proyectos que pueden presentar. Después cada uno de los colegios elegía 2 representantes, se constituían en comisiones como el Consejo Deliberante, luego presentaban proyectos, sesionaban y los proyectos votados por el Consejo Deliberante joven automáticamente pasan a la comisión correspondiente del Consejo Deliberante real, por decirlo de una manera, que tiene la obligación de tratar esos proyectos. De hecho, hay muchas resoluciones, minutas de comunicación y ordenanzas, algunas, que las aprobó el Consejo Deliberante y que eran de autoría del Consejo de los Jóvenes. Por lo tanto, me parece que cualquier propuesta que tenga que ver con mejorar el actual, ampliarlo o actualizarlo, me parece muy importante, pero siempre es bueno, digamos, no presentar proyectos fundacionales cuando en realidad hay una historia atrás, ¿no? Y el Consejo Deliberante de los Jóvenes existe, está vigente desde hace ya más de 15 años, ¿no? Bien. Luciano, lo decíamos también en el bloque anterior, ayer el tema de los centros terapéuticos de adictos, bueno, estuvo, iba a seguir hoy, por cierto, en el candelero a partir de la desactivación, vamos a decirlo de esta manera, de algo que se llamaba efectivamente así, o se hacía llamar centro terapéutico. Bueno, mediáticamente Teto Medina, un hombre conocido, estaba o formaba parte. ¿Qué pensás? No digo de ese caso en particular, pero en general del funcionamiento de los centros terapéuticos de adicciones, que a partir de esto muchos nos enteramos de cierta modalidad que la verdad desconocíamos. Bien, voy a tratar de relacionarlo con lo que tantas veces hemos planteado, de tratar de entender que tanto para salud mental y para adicciones tenemos que correr del centro de la escena a la internación. Y decimos que en realidad para cualquier problema de salud mental, lo mismo para las adicciones. Lo que más hay que generar, que es lo que no hay, es prevención y detección temprana y tratamientos ambulatorios, comunitarios, y para eso es muy importante los centros de salud, centros de día, y que solo para algunos casos es necesaria la internación, y que esa internación tiene que ser breve. Esto me lo han escuchado decir muchas veces. Además agregamos algo. Lo que hoy funciona, muchas veces funciona mal. Es decir, tenemos 2 problemas. Un grave problema que es la atención que no se da, la enorme cantidad de personas con problemas de salud mental y con adicciones que no tienen tratamiento, pero también hay otro problema que es el tratamiento que se da incorrectamente. Y en ese sentido, en salud mental en general, yo pongo en el centro de la escena el hospital psiquiátrico, con internaciones prolongadas, con violación de derechos humanos, y que, decíamos recién antes de la nota, eso que en la sociedad queda más claro que es lo que no el debe. Famoso manicomio. El famoso manicomio. Ahí es como que queda más claro. Uno se tiene en el imaginario, bueno, esto no tiene que existir. Ahora, en el caso de las adicciones, venimos escuchando muchas veces, y cuando se ha mediatizado el tema a partir de otro caso famoso, sí, correcto, aparece el reclamo, debería haber más centros de atención, y aparece la comunidad terapéutica como algo, como un dispositivo anhelado, deseado, solicitado a las autoridades. Y ahí me parece que es importante ahora poner sobre la mesa, lamentablemente a partir de este caso, en donde había aparentemente vulneración de derechos sobre pibes y pibas con problemas de adicción, me parece que hay que poner sobre la mesa que existen muchas comunidades terapéuticas que también violan derechos humanos, que están conformadas bajo un concepto antiguo que es el de el dispositivo alejado de la ciudad, la granja, que muchas de ellas abusando de un recurso que es importante como parte del tratamiento, que es el del adicto recuperado. Es importante como parte de un tratamiento, pero en muchas de esas comunidades terapéuticas solo las figuras son de promotores, gente que ha hecho alguna capacitación. ¿Y hay, Luciano, regulación y control por parte del Estado o es medio anárquico? Bueno, debería haberlo. Hay normativa para eso. Ustedes saben que una comunidad terapéutica es un efector de salud, por lo tanto, entra dentro de los efectores que deben ser habilitados y regulados y controlados por el Ministerio de Salud de cada provincia. Lo que sucede es que no se actualizó la normativa para controlar y muchas de estas no son ilegales, entonces correcto, quedan ahí son ilegales. Son absolutamente ilegales, no tienen habilitación. Entiendo que ayer a la noche la secretaria del Cedronar
hizo un comunicado en donde dijo explícitamente que esa comunidad no estaba habilitada, y así hay muchas, y esto me parece que es importante porque si no, muchas madres y padres de personas con adicción reclaman que se abran más o reclaman que no se cierren y quizás no sepan lo que sucede puertas adentro de este tipo de comunidades terapéuticas. No quiero generalizar, sí, hay otras que funcionan bien, que también van a tener que adecuarse a la normativa. Hay normativa, la ley de salud mental no dice que la comunidad terapéutica tiene que cerrar, lo que dicen que tienen que adecuarse. Hay una normativa para adecuarse que la trabajamos en conjunto entre el Ministerio de Salud, cuando yo era director nacional, y el CEDRONAR, quien era en ese momento secretario del CEDRONAR, Moro, junto a Rubinstein, firmaron una resolución que fue consensuada por el órgano de revisión nacional de la ley, por los directores de salud mental y adicciones de las provincias, por FONGA. Saben que FONGA es la federación que nuclea las organizaciones no gubernamentales, las comunidades terapéuticas. Correcto. Y esa normativa lo que plantea es que para esos casos particulares y más complejos en donde una persona necesita una internación más prolongada que en un hospital, deberían adecuarse las comunidades terapéuticas a unidades residenciales más pequeñas, con hasta 30 camas, con un director o directora profesional de la salud, con equipos interdisciplinarios, es decir, adecuadas a la normativa. Correcto. Y estas comunidades terapéuticas deberían adecuarse. Mientras tanto, bueno, lo que nos encontramos, y salió a la luz ayer, son este tipo de comunidades absolutamente ilegales y que claramente ahora me parece que es importante echar luz sobre esto, ¿no? Mensaje en este caso, Hugo Escribano, que se ha comunicado con nuestra casa para saludarlo especialmente a Luciano Grasso. Bueno, una persona muy querida y un referente para mí. Un referente para Luciano. Luciano, para el final, ayer hablábamos con el doctor García Allende aquí sobre esta propuesta que han hecho respecto a un registro de tumores para tener una noción, un diagnóstico, digamos, por zona, por edad. Y decía él que habían tenido algunas reuniones, pero como que venía un poco demorado el tema. Sí, estuvimos trabajando el proyecto. Nosotros, Oscar nos lo presentó hace un tiempo, estuvimos y nos pide, obviamente, como parte del bloque oficialista, que quien tiene que cumplir luego con la ordenanza, en este caso el Sistema Integrado de Salud Pública, emitamos opinión, y nosotros estuvimos teniendo algunas reuniones, básicamente porque el proyecto, por supuesto, que es muy interesante, es fundamental en cualquier problema prevalente de salud, que el sistema de salud tenga información actualizada, epidemiológica, y en ese sentido no hay dudas que los tumores, los distintos tipos de cáncer forman parte de los problemas prevalentes, como diabetes, hipertensión, bueno, salud mental lo venimos diciendo. Las dudas tenían que ver con que, por un lado, hay un registro a nivel nacional que no funciona bien, por otro lado, es información parcial, y por otro lado, en general, no se suele cargar como corresponde en todos los niveles, tanto el sistema público como el privado. Por lo tanto, ahí estábamos tratando de ver si esa era una vía para no duplicar información. No, por ahí lo que planteaba, lo que nos decía a nosotros aquí, el tema de los patólogos, ¿no? Que son poquitos en Tandil y que en definitiva son los que hacen el diagnóstico. Así es. Pero por otro lado, nosotros venimos trabajando en la red integrada de salud, sí, con los privados, y de alguna manera la historia clínica electrónica interoperable, de la que ustedes han hablado bastante, que se viene trabajando con la CEPIT, cuando esté funcionando va a ser sin lugar a dudas una fuente para reunir la información respecto a todos los problemas. No solamente eso, sino de todas las patologías. Entonces, pero bueno, eso va a demorar un poco. Por eso es que en realidad lo que estamos tratando de dilucidar y de trabajar en conjunto, tuvimos una reunión con Oscar, Mario Civalieri y Matías Tringler y yo, es ver de qué manera se puede adecuar el proyecto, porque es cierto, con esta idea de avanzar hacia la red, cuando la red esté funcionando, eso no quita que no se avance en algunas cuestiones particulares, que luego, si se llega a aprobar, muy probablemente una ordenanza que integre la red, bueno, todas las ordenanzas que tienen que ver parcialmente con el tema van a ser derogadas e integradas. Correcto. Así que probablemente se avance en esta línea. Estábamos ultimando los detalles, pero trabajando en conjunto. Oscar es bastante ansioso y con razón, es algo que él viene trabajando hace muchos años, claro. Es su tema y tiene
intenciones de poder aprobar esa ordenanza. Estamos en la misma línea, pero queremos que sea algo que realmente sirva y que sea acorde a lo que se viene trabajando de manera más integral en la red. Bien. Bueno, a veces la ansiedad sirve también para mover esquemas. Así es. Sí. Luciano, muchísimas gracias por gracias acompañarnos en este desayuno. Gracias.